Esta nueva semana vamos a hablar sobre un tema que nos va a ayudar a comprender qué quiere decir la Biblia con los dos grandes mandamientos. En el mundo evangélico en general a veces se ha tendido a malinterpretar estas palabras, pero hoy vamos a comprenderlo. Durante esta semana vamos a comprenderlo. De hecho, este día vamos a hablar sobre los dos mandamientos principales. Le invitamos a que se quede con nosotros porque el estudio de esta semana va a ser un estudio tremendo, maravilloso, como lo ha sido todo este trimestre. Por eso agradecemos siempre que está nuestro pastor de Perla con nosotros para poder hacer estos comentarios. El tema general es amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tu palabra que nos ayuda a profundizar en el conocimiento que nos permite conocerte mejor a ti y poder honrarte porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Para este día, pastor, vamos a conversar sobre un tema, como decía antes, que es bastante conocido, esa es la verdad. Pero creo que esta semana vamos a ver algunas dimensiones que tal vez no lográbamos ver. Aunque cada semana se ha tratado de hacer una aplicación, creo que esta semana se nos va a invitar a realmente vivir a la altura de esto que estamos aprendiendo sobre el carácter de Dios y como sus representantes en esta tierra. En ese sentido, pastor, comenzando con la pregunta que hizo el intérprete de la ley respecto a cuáles son los dos grandes mandamientos, ¿qué nos revela el Señor Jesús con sus respuestas sobre el valor que Dios le da a el amor y cómo esto al final es un reflejo de lo que Él espera de nosotros? Así es, creo que el tema del amor, bueno, si vemos a lo largo del estudio de este trimestre, es central porque tiene que ver precisamente con el carácter de Dios. Y recordemos que hemos estado estudiando que el amor es libre, es otorgado libremente y tiene que retornar libremente. O sea que el amor es un asunto no unilateral de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El amor tiene que ser algo mutuo. Amén. Porque Dios ama y Él espera que nosotros lo amemos a Él, pero Dios no puede determinar que nosotros lo amemos a Él, porque en ese caso ya nuestro amor sería forzado, sería coaccionado, y es algo totalmente ajeno y contrario a la base del amor que Dios ha puesto. Entonces creo que por eso es importante estudiar esta semana este tema con respecto al amor, porque nos vamos a dar cuenta que a partir de ahí, del amor, es que depende absolutamente todo. Yo pienso que podemos escuchar las palabras de Jesús que le dijo a este líder en Mateo, el capítulo número 22, y los versículos, vamos a leer donde está ya el resultado, la respuesta que Jesús da a este líder. Desde el verso 27, ahí está, 37 quiero decir, ahí está la respuesta. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, notemos lo que Jesús dice. Realmente aquí tenemos nosotros la base, porque algunas personas equivocadamente han llegado a la conclusión: bueno, tenemos estos dos mandamientos, quitamos todo lo demás. Pero Jesús dice: no, de estos dos mandamientos depende todo. O sea, a partir de aquí es que podemos evaluar todas las cosas. Primero, el amor a Dios, y segundo, el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que es una orden. Cuando se dice, aunque es una orden, amarás al Señor tu Dios, sin embargo debe ser ejercido voluntariamente. Es interesante, no se nos manda a amarnos a nosotros mismos, porque se supone que eso ya lo hacemos de una manera automática. Más bien nos enfocamos en nosotros mismos, pero
si queremos realmente experimentar el amor, tiene que venir Dios primero y luego tiene que ser manifestado en la manera como nosotros tratamos a los demás, que es uno de los temas que vamos a cubrir esta semana, cómo el amor a Dios se manifiesta realmente en el amor a nuestro prójimo. Y me gusta mucho eso que decía, que hay que leer bien el texto para no llegar a la conclusión errónea de que en esos 2 mandamientos está todo. El mismo Señor Jesús lo dijo ahí, de aquí depende todo lo demás. Y por eso me lleva a una pregunta. Antes de esto, pastor, unos capítulos antes, sucedió algo con un personaje que conocemos muy bien, el joven rico. Entonces le pregunto, ¿podemos hallar un ejemplo en la vida del joven rico de lo que significa vivir los principios del amor cuando hablamos de los mandamientos de Dios? Bueno, totalmente. Esta es una historia interesante. Se ha escrito, se ha hablado mucho acerca de esta persona a quien se cree que era joven porque corrió en público, cosa que no hacía antes en esa época, en esa cultura. Probablemente ahora también un oriental no andaba corriendo en público. Claro. Ahí un señor de eso ya de respeto, de experiencia, jamás iba a correr en público. Este corrió muy motivadamente, muy naturalmente, por eso se cree que era joven y era rico porque se dice que tenía muchas posesiones. Pero sucede que él se creía ya dentro del reino de Dios, ya se creía salvado y él creía que ya lo tenía todo. Sin embargo, sentía que le hacía falta algo. De alguna manera estaba entre dos aguas, como decimos. Por un lado, se siente correcto, justo, que es una persona que merece. Por otro lado, algo en su conciencia no le deja en paz y sabe que le falta. Entonces él va donde Jesús de alguna manera para que Jesús tal vez lo recomendara, lo alabara o finalmente le dijera, no, mira, tú ya estás bien, no tienes que hacer nada. Entonces él llegó donde Jesús y él por supuesto estaba esperando hacer algo para heredar la vida eterna. No voy a entrar en esos temas porque claro, no es ese el punto, pero Jesús viene y le habla de una serie de cosas que tiene que hacer. En realidad le dice que una cosa le falta, pero le menciona varias. Y porque al final lo que a él le faltaba era seguir a Jesús, pero seguir a Jesús iba a estar manifestado en su relación con el prójimo. Noten cómo esto está relacionado, porque le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Porque le dice, una cosa te hace falta, pero le menciona que vaya, que venda y que lo siga. O sea, al final lo que le hacía falta era seguir a Jesús, o sea, tener el amor de Dios en su corazón. Él pensó que lo tenía, él pensó que lo había guardado, que él cumplía con estos 2 grandes mandamientos, pero la manera como se relacionaba con el prójimo demostraba que tampoco tenía el primer mandamiento, que era el amor a Dios. Y aquí voy a explicar algo. Es que el amor, ¿por qué Jesús le dijo esto tan fuerte a él? El amor es afectado por lo que una persona piensa de otro. O sea, yo no voy a amar o alguien no va a poder amar si piensa mal de otra persona. Así es. Por eso es que en la Biblia Dios está bien interesado sobre su nombre, que hemos estado estudiando en lecciones anteriores, el nombre de Dios, por qué es tan importante, su carácter. Porque si yo creo que Dios no es bueno, yo no voy a poder amar a Dios realmente. Sí. ¿Sabes que en las relaciones, este es un principio psicológico muy tremendo? Mi amor, el amor de una persona por otra está o será proporcional al concepto que tenga por esa persona. Si alguien piensa que una persona es injusta, no va a poder amarlo. Si alguien piensa que la persona con quien está no es digna de confiar, pues no va a poder amarlo. Por eso es que en una relación la confianza es una base bien grande, porque si alguien desconfía, no puede amar realmente a esa persona, no va a entregar todo, porque se va a poner a pensar, bueno, si yo entrego todo, pero luego viene y me deja, yo me voy a quedar sufriendo. Entonces, noten ustedes, porque estamos introduciendo para esta semana el aspecto del amor. Entonces el amor
el concepto que yo tenga de una persona será proporcional a cómo yo voy a amar a esa persona. O sea, cuánto yo ame a esa persona depende de qué piense de esa persona. Por eso el amor es volitivo, o sea, es voluntario. Nace de la voluntad, es evaluativo, un tema que estudiamos al principio de este trimestre, y es emocional. Todos esos elementos están ahí conjugados. Increíblemente en la historia que se ha llamado del joven rico, encontramos que él finalmente no amaba a Dios, y que el gran termómetro para determinar su amor hacia Dios era cómo él se había asociado a la riqueza, a tal punto que no estaba interesado en el prójimo. Pero pastor, no quiero ser el abogado del diablo, pero ¿no podemos justificar, decir o justificar un poco al joven rico y decir que era un poco severo y exigente lo que se le estaba pidiendo? Lo digo porque a veces nosotros pensamos, eso es muy exigente, eso pide mucho. ¿Cómo realmente deberíamos relacionarnos con esto que en apariencia nos puede parecer muy severo, muy exigente, porque le dice al joven rico, véndelo todo? No le dijo, mira, vende la mitad, vende un pedacito, comienza a dar algunas limosnas, véndelo todo. ¿Pero qué nos dice esto a nosotros? Sí, realmente creo que aunque aparentemente las palabras de Jesús parecen muy duras, muy difíciles, pero recordemos que esas palabras están en proporción al deseo o al pedido que él hizo de heredar la vida eterna. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta la vida eterna? Y ahí Jesús está diciendo, cuesta todo, todo lo que tú tienes. O sea, tu sacrificio va a ser proporcional al objetivo que tú tienes. Porque una persona, por ejemplo, puede pasar noches desvelándose y estudiando, porque tiene una meta, va a conseguir un título en tal carrera. Porque una persona puede pasar a veces ni tiene tiempo para comer y trabaja de sol a sol, como dice el dicho, porque tiene un objetivo. Alguien, quiero establecer mi propia empresa. Entonces, aunque las palabras de Jesús parecen severas, pero realmente eso es lo que él llegó a preguntar. Bueno, quiero heredar la vida eterna, ¿qué hago? Entonces Jesús le dijo, ok, ¿quieres hacerlo? Aquí está lo que tienes que hacer. Pero al final descubrimos definitivamente eso, que estas cosas le estaban impidiendo a esta persona amar verdaderamente a Dios y a Jesús, y por lo tanto estaba fuera de la vida eterna. Entonces lo que Dios le pidió era como una cirugía, era doloroso, pero era necesaria, porque las cosas de este mundo habían absorbido tanto su mente, su corazón, que al final se da cuenta que no solo no las puede dar a su prójimo, sino que es incapaz de seguir a Jesús. Wow, eso es tremendo, tremendo. Y eso me lleva a preguntarnos, y una pregunta que hago aquí a todos nuestros amigos y amigas, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿A qué nos estamos aferrando que lo amamos más que a Dios? Porque podríamos decir que amamos a Dios, lo dijo el joven rico, todo eso lo he guardado, es decir, yo estoy cumpliendo, pero ¿a qué estamos aferrándonos? Pastor, para terminar esta reflexión, ¿cómo podemos evitar caer en la mala decisión que tomó el joven rico de finalmente aferrarse tanto a lo que tenía que se marchó sin la vida eterna? Bueno, creo que la historia del joven rico es una historia triste, porque es la historia de alguien que está cerca, que quiere, pero a la vez está lejos. Como que hay un deseo, sí, yo me quiero salvar, yo quiero ir al cielo, pero realmente es confrontado con las cosas que ama de este mundo y se da cuenta que no, que lo que no quiere, que no es que realmente quiere ir al cielo, ama más las cosas de este mundo. Yo pienso que cada uno tiene que examinar su corazón, porque lastimosamente, hermano Gerson, ni siquiera se va a necesitar ser rico, ¿no?, para perder el cielo. Por eso Jesús dijo, es difícil para alguien que tiene riqueza, pues confía en la riqueza y se aferra a eso, y ese es su mundo, cuando en realidad nuestra vida aquí es tan limitada. Pero puede ser esto, un pecado acariciado, puede ser algo, un hábito, algo que una persona ama tanto que aún está al final dispuesto a perder el cielo por ese pecado, por ese gusto, por esa sensación que le da lo que practica. Bueno,
Creo que aquí es donde nosotros necesitamos hacer lo que el joven rico lastimosamente no hizo, ir a Jesús, seguir a Él. Es entregarse a Jesús por más doloroso que sea en este momento. De hecho, una entrega verdadera a Cristo Jesús conlleva dolor. Sí. Porque yo lo he visto cuando uno está en una predicación, y especialmente en el evangelismo, una predicación pública, y uno ve los rostros a veces de las personas luchando con esa decisión, porque eso es una lucha. Bueno, entrego todo, no entrego todo, le creo a Dios, me quedo con esto. Y es una lucha tremenda. Y si alguien va a entregar su vida a Cristo Jesús y no siente esa lucha, probablemente no ha pensado todo el costo de seguir a Jesús, porque en la Biblia siempre se habla de un costo del discipulado. Sí. Hay un costo para seguir a Jesús. Él habló de la cruz, de seguirlo, de morir. Y si alguien piensa, esto tal vez está viendo mal el Evangelio, le han prometido cielo y tierra cuando eso no es lo que prometió nuestro Señor Jesús. Pero esta hora yo creo que podemos reflexionar y pensar que tenemos que examinar nuestros corazones para saber si hay algo que podemos estar poniendo por encima de Dios y que nos puede dejar atados a las cosas de este mundo y perder por lo temporal, por lo momentáneo, porque es lo que tengo ahorita, pero perder lo que realmente es importante, que es la vida eterna. Y por eso quisiera que orara por nosotros, pastor, porque yo creo que todos tenemos ese deseo, pero tal vez no hemos pensado todo el costo, pero hoy digámosle al Señor que queremos entregarnos a Él. Y por eso vamos a pedirle a nuestro pastor que ore por nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque esta hora tú nos das esta tremenda lección sobre la importancia de un amor que debe ser recíproco, de un amor que debe fluir de nosotros libremente hacia ti, así como tú nos has amado desde el principio. Ayúdanos, Señor, para que en nuestra vida no haya nada más grande, más importante, más prioritario que tu reino, que tu persona. Mira nuestra senda, Señor, y ayúdanos a examinarnos si hay algo que hemos albergado en nuestro corazón que es capaz de alejarnos de ti y de las promesas de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.